esta noche. Jimena Mercado, también una periodista investigadora. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Claro que sí, Jimena. En el Jaque Mate. Gracias. Y en un proceso donde todos los bolivianos tenemos una atención puesta en todos estos tiempos electorales, pero convencidos de que no solamente estamos pendientes de lo que va a ocurrir el 3 de mayo, sino todo lo que significa un proceso democrático que en este momento tiene un árbitro con un presidente, Salvador Romero, y la expectativa está puesta ahí. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Qué lujo tenerlos. Gracias. También bueno Gracias, compartir también con Raúl. Igual, Jimena. Gracias, Jimena. Les voy a mostrar lo que dijo hace algunos minutos el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. Adelante, por favor. Escuchamos. El proceso de análisis y de revisión de la documentación entregada por los candidatos que habían sido observadas. Fruto de ese análisis se han determinado 3 categorías. En una primera están los candidatos que han subsanado las observaciones que formuló el Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto quedan en carrera. La segunda categoría es la de los candidatos que están inhabilitados. Y hay una tercera categoría que corresponde fundamentalmente a los candidatos que han tenido a lo largo de estas semanas un proceso de demanda de inhabilitación. Estos casos están siendo analizados por el Tribunal Supremo Electoral para recibir una respuesta en el fondo en el transcurso en el plazo más breve posible. Por lo tanto, 3 categorías: candidatos habilitados, candidatos inhabilitados y candidatos en proceso de revisión porque tienen demandas de inhabilitación. Candidatos habilitados, ¿cuánto serían? Candidatos habilitados, presidente. ¿Cuándo se conoce esta lista? Estas listas están terminando de ser procesadas por los departamentos de tecnología del Tribunal Supremo Electoral y van a ser puestas a disposición de todos los periodistas y del conjunto de la ciudadanía en un par de horas más, a más tardar. El expresidente Evo Morales, ¿en qué categoría se Estaremos encuentra? atentos a lo que se brinde desde el Tribunal Supremo Electoral. Las primeras impresiones con relación a las señales que está dando el Tribunal Supremo Electoral a la ciudadanía. A ver, en primer lugar tenemos que señalar que este es un Tribunal Supremo Electoral muy distinto al anterior. Es un Tribunal Supremo Electoral totalmente confiable, creíble. Su presidente es una persona que todos respetamos, no solamente por su honestidad, sino también por su experiencia en el campo de los temas electorales. Él ya ha sido presidente en una ocasión anterior. Sin embargo, también podríamos decir que en algunos temas me parece que han tomado muchos días los vocales del tribunal en dar algunas certezas sobre algunos casos importantes, sobre todo inhabilitaciones de candidatos, específicamente el del expresidente Evo Morales. A ver, es un tribunal que ha surgido después de un proceso una situación de crisis que ha vivido el país. Es el resultado de un proceso de consenso en un momento que el país estaba urgiendo paz. Creo que tienen una responsabilidad mayor. Me ha llamado la atención saber, por ejemplo, que el director administrativo de Luis Arce Catacora, el exministro de Economía y Finanzas, ahora candidato a la presidencia por el MAS, ahora esté manejando las finanzas del Tribunal Electoral. Llama la atención. Ahora está como director administrativo, financiero. Entonces, y que él mismo estaría gozando de la confianza de la vicepresidenta del Tribunal Electoral, del respaldo también del presidente del Tribunal Electoral. Un exfuncionario del Ministerio de Economía, con Luis Arce, ahora está... Y no es cualquier funcionario, ¿no? Cargo jerárquico, director nacional administrativo. Ahora está a cargo de las finanzas del Tribunal Electoral. ¿Qué señales te dan esa? Hay que ver, ¿no?, cómo se desarrolla. Sin embargo, este señor ahora tiene la potestad en sus manos de manejar desde procesos de contratación directa, menores a 1 millón de bolivianos, hasta mayores, y también contrataciones internacionales, licitaciones internacionales. Entonces habrá que ver cómo se maneja en ese campo. Sin embargo, estamos hablando de alguien muy cercano al exministro, ahora candidato a la presidencia.
Eso, digamos, ¿no? Llama la atención. Sin que ese detalle descalifique profesionalmente al señor Elvis Guzmán. La lucha que se dio el año pasado fue por que nos respeten el voto, porque se vaya a elecciones limpias, transparentes, con un órgano electoral plurinacional creíble, con un Tribunal Supremo Electoral que demuestre transparencia en sus acciones. La transparencia, ¿cómo la podemos reflejar? ¿Solamente el 3 de mayo contando perfectamente bien los votos o durante todo el proceso? Por ejemplo, una sala plena abierta, transparente, para que el pueblo boliviano pueda ver lo que se está debatiendo y ver si los 6 vocales más el presidente, ¿qué argumentan? ¿Qué dicen, Raúl? A ver, yo pienso que por supuesto no solamente la fecha es el 3 de mayo, ¿no es cierto?, sino todo el proceso. Tiene que ser un proceso transparente, los ciudadanos tienen que estar informados de todo lo que está sucediendo. Nunca creo que hemos tenido una sala plena en la que sea pública, no tengo recuerdo de eso. No estoy seguro si tampoco sería esa una buena decisión. Seguramente hay cosas que los vocales tienen que tratar en reserva, como cualquier otro profesional o cualquiera de nosotros trabaja también. Por ejemplo, cuando se hace la pauta de las noticias en este canal, tampoco se hace público, digamos, ¿no? A las horas va a ser público, porque se va a demostrar qué es lo que han decidido para ese noticiero. Pero lo que yo sí creo es que el tribunal tiene que hacer un mayor esfuerzo comunicacional. Me parece que han enfrentado problemas en las últimas semanas, en los últimos días, de no poder informar adecuadamente. Y doy solamente un ejemplo. En el caso nuevamente de la observación al expresidente Morales, si nosotros hacemos un análisis de los periódicos del día siguiente, mitad de los periódicos señalaba que Evo Morales había sido observado por el tema de su residencia y mitad de los periódicos por un tema de un certificado de antecedentes penales. O sea que realmente ha habido poca información y hasta la fecha en realidad no se sabe bien por qué ha sido observado Evo Morales, si está inhabilitado o no. El presidente del tribunal ha señalado ahora que hay 3 categorías, por supuesto no se sabe en qué categoría está. El expresidente Morales, Mario Cosío en Tarija, que es otro candidato, y hay otros casos también, el mismo Luis Arce, candidato del MAS. Choquehuanca también ha estado por muchos años fuera del país, cumple o no cumple el tema de la residencia. Yo creo que el tribunal debería hacer un esfuerzo comunicacional más grande para dar certezas de lo que está haciendo respecto de esos casos. Jimé. Considero que sería un salto cualitativo que realmente estas audiencias sean públicas, porque se están tratando temas de vital importancia. Estamos hablando del futuro del país. Si retornamos al régimen que ha estado gobernando 14 años, o salimos de esto y realmente damos certidumbre de que se va a instalar un Estado democrático en el país. Creo que lo que hablen y aporten los vocales es importante, saber qué está sucediendo. De hecho, la ley 026 ya prevé las audiencias públicas. Tengo entendido que uno de los vocales, Daniel Atahuichi, sí planteó esta situación, que deberían ser abiertas, públicas, de cara a la población. Debería ser así, debería tener ese carácter. Considero, sin embargo, que no solamente en sala plena se tiene que analizar la normativa con la letra fría, sino también tienen que tener la capacidad de interpretar el momento político que está pasando el país. Al presidente del Tribunal Supremo Electoral se le hizo muchas consultas acá en el programa sobre la normativa. Está la Constitución Política del Estado, la Ley 026, la Ley de Organizaciones Políticas, y yo le preguntaba si los vocales del Tribunal Supremo Electoral estaban conscientes de que son jueces supremos y que están en muchas oportunidades tratando de actuar casi con lo políticamente correcto. Cuando la ley es clara, la normativa es clara, la Constitución es clara. Pero siempre hay un grado de interpretación. Por ejemplo, cuando se dice que una persona tiene que tener 2 años de residencia en Bolivia para, o en su circunscripción para ser candidato a diputado o senador, no
no hay una claridad. Por ejemplo, si me voy 3 semanas o 6 semanas por un tratamiento médico, ya no estoy cumpliendo con esos 2 años porque he estado fuera o porque he tomado un curso de 4 semanas o de 3 semanas. O sea, siempre hay un grado de interpretación. Obviamente la ley es clara, pero por eso están precisamente ellos, y tú lo has dicho, por eso son jueces, que ellos tendrán también que establecer, una es la letra muerta de la ley, como ha dicho Jimena, y luego también, por eso digo, por ejemplo, en el caso de Choquehuanca, él era un responsable ante los países del ALBA. ¿Es un cargo oficial? Si era un cargo oficial, como un embajador, sí tiene derecho a postular, porque un embajador está enviado por el Estado y al volver puede postular, no se ha ido a un trabajo privado. ¿El ALBA era un trabajo oficial? ¿No era un trabajo oficial? ¿Choquehuanca ha sido un delegado del gobierno boliviano o no? ¿O del partido MAS? Todo eso lo tendrá que establecer precisamente el Tribunal Electoral en sala plena y decirnos de una vez en qué situación están todos ellos. Los partidos políticos. Los partidos políticos están a la lucha, a la altura de esa lucha social que tuvimos todos los bolivianos. Bueno, ya hemos visto cómo han ido presentándose algunos a las 6 de la tarde, cumpliendo lo que las oficinas públicas hacen, cierran a las 6:30 y hasta ahí debería cerrarse, pero otros han ido 12 de la noche, con sus folders vacíos. Con los requisitos mínimos ni siquiera estaban contemplados en los folders. ¿Los partidos políticos están a la altura de nuestra lucha o qué es lo que está ocurriendo en estos temas? Porque estamos hablando de democracia, de madurez de la democracia también. Yo creo que en el camino se ha ido perdiendo el norte, ¿no? Ahí es el bien mayor que podemos decir. Era recuperar la democracia, se ha logrado pacificar al país, dar certidumbre al país sobre lo que va a suceder de aquí en adelante. Muchas veces nos atamos a lo político sin pensar que también debería haber propuestas económicas sostenibles, deberían haber propuestas sociales, también a la altura de nuestras capacidades económicas, etcétera. Entonces, creo que se ha ido perdiendo el norte. Los partidos políticos han empezado a mirarse al ombligo y pensar que ellos son la solución. Fíjate, las encuestas que ayer hemos conocido, lo que nos están mostrando no solamente es la dispersión del voto, que es muy evidente, sino que se ha fragmentado un proyecto político mayor por el que jóvenes, adultos habían salido a las calles a defender la democracia y el voto y a luchar contra el fraude. Y es paradójico ahora ver al partido MAS que ha cometido el fraude, ¿no? Ha vulnerado todo lo que es principios democráticos y de reglas justas para ir a los escrutinios, y ahora está encabezando y parece que no, lo viéramos natural, ¿no? Entre el segundo y tercero están peleando, parece que también se olvidaron quién es el enemigo, y aquí hay un enemigo, o sea, independientemente de qué partido, hay un enemigo. Hay que visibilizar ese enemigo y ahí se perdieron los partidos de la oposición que dijeron ser alternativa. Hemos escuchado algunas repercusiones políticas de los propios interesados. Escuchaba al candidato a la vicepresidencia, el señor Pedraza, que decía, pedimos a los binomios con menos de un 5% en las primeras encuestas retirarse de las elecciones nacionales. Escuchaba a Tuto Quiroga con el 1.5, que él no va a dejar la carrera electoral. Y escuchábamos al movimiento al socialismo diciendo, ven, ¿de qué fraude hablan? Exacto, esta encuesta realmente es muy reveladora de muchas cosas. En primer lugar, que para el ciudadano que es contrario al MAS va a ser muy difícil el tema del voto útil como lo fue en el año pasado. El año pasado había un nítido segundo, que era Carlos Mesa, y por lo tanto todos quienes estaban en contra de Evo Morales tenían por quién votar. Carlos Mesa tenía un apoyo per se propio de él, importante, pero además tenía un apoyo que era un voto, digamos, contra el Evo. Contra el Evo, un voto táctico, un voto precisamente lo que se ha llamado el voto útil. Ahora la situación es diferente porque hay un empate entre Mesa y Yanine y por lo tanto es difícil establecer para el ciudadano por cuál de los dos me voy a inclinar.
en algún momento es posible que uno de los dos sea un segundo más nítido, y yo creo que eso va a arrastrar el voto de una gran parte de la ciudadanía. Pero mientras eso no ocurra, creo que estamos en una situación de riesgo respecto de la posibilidad de la dispersión. Y por otro lado, tenemos que estar conscientes de que el MAS es un partido fuerte, tiene un núcleo fuerte de alrededor de 30% o más, y que eso es innegable, pero que sin embargo también tendríamos que establecer, y creo que la encuesta de ayer no lo establece, cuál es su techo. Y me parece que su techo tampoco es mucho más alto. Creo que en algún momento va a dejar de crecer. Hay todavía una cantidad de votos por distribuir, porque hay indecisos, pero me parece más que esos indecisos se van a inclinar por un voto opositor al MAS y no tanto por el MAS, porque creo que su techo también es bajo. Si bien tiene un núcleo muy fuerte, así también su techo es relativamente bajo, pero claramente es la principal fuerza política del país. Eso lo han demostrado ayer las encuestas. Pero finalmente un último comentario, perdón por alargarme, es que el 2014 el MAS tenía 2/3 de los votos, 61% creo de los votos. El año pasado bajó a 47 con fraude, sin fraude no sabemos cuánto, 45, 40, cuánto será, y ahora están en alrededor de 30-35%. Entonces se nota también que claramente hay una bajada de ese voto a favor del MAS. Hay una coyuntura distinta, sin embargo, hay un 16% entre blancos e indecisos, que creo que va a ser el voto por el cual van a pelear quienes todavía siguen en carrera, ¿no? Entonces, es un 16% que va a definir en realidad la situación electoral. ¿Cuál es la sensación que tú has encontrado en las calles con relación a las encuestas? Tal vez las empresas encuestadoras deberían mostrar una ficha técnica con mayor claridad, porque no sé si el Tribunal Supremo Electoral está actuando con rigurosidad a la hora de manejar las empresas encuestadoras, porque hay un 3% que tiene que ser más o menos probable, porque superando ese 3%, llegando al 6% en algunas ciudades, 10% de margen de error en otras ciudades, ¿cuánto de confiabilidad tenemos ahí? Debería reducirse lo saludable, ¿no? Al 2 y 3% de error, y que todavía este muestreo es muy bajo, ¿no? En relación a la encuesta que hizo el año pasado justamente Jubileo, la UNSA. Que la vamos a hacer, la vamos a hacer. Claro, sí. Claro, ese sí era un muestreo muy interesante, muy segmentado, muy riguroso, porque además garantizó esta presencia territorial, ¿no? Urbana, rural, intermedia, etcétera, y estratificada por clases sociales además. Entonces, creo que todavía es un muestreo muy pequeño, nos da idea de cómo está ahorita la tendencia electoral. Sin embargo, todavía yo creo que faltan días para ver la campaña en sí, cómo capitalizan sus potenciales cada candidato, porque ahora ya no, si tú ves, no es la carrera por los partidos, sino candidaturas. Ves a la Yanine, ves a Carlos Mesa, ves a Camacho, entonces son las figuras políticas las que ya te van a jalar el voto, no tanto el partido político. Bueno, además que hemos sido testigos de prácticamente una subasta de siglas, ¿no? Exactamente, una cosa penosa de nuestra democracia, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el PDC, que estaba a punto de desaparecer cuando tenía como candidato a Jaime Paz Zamora, no figuraba en las encuestas, luego Jaime Paz renuncia a la candidatura, claramente estaban en una situación muy dramática ese partido, y de repente encuentran al Pastor Chi y obtienen 9% de votos, se salva la sigla, pero inmediatamente después el PDC, en agradecimiento de eso, lo que hace es cambiarlo porque aparece Camacho como otra posibilidad, que es una posibilidad menor, expulsan a Chi como candidato para el siguiente ciclo electoral, toman a Camacho, después con Camacho les va mal, terminan apoyando a no sé quién, etcétera. O sea, realmente una cosa penosa de nuestros partidos. Realmente esos partidos, por supuesto que son solamente un nombre,
una sigla. El Frente para la Victoria es otra cosa que es vergonzosa. Sí. Por segunda vez han hecho un copy-paste, una copia de un programa peruano y ni siquiera tienen el cuidado de hacer una revisión, porque ahí dice la sociedad peruana necesita no sé qué cambios. Sí. O sea, realmente una cosa ya pues exagerada. O sea, hasta los chicos de colegio que hacen tareas en el Wikipedia y copian, luego dan una revisadita, sí, claro, ¿no? A ver, a ver para no equivocarse, ¿no? Y esos son realmente los partidos que están ahorita jugando con la democracia boliviana, ¿no? Claro, o ves a dos representantes del MNR agarrándose a golpes en la Plaza Murillo, ¿no? Es que ya lo que te decía, son los personajes que ya se sienten en contienda, ya no hay proyectos políticos de por medio, entonces yo creo que ahí es donde se va a poder aterrizar mejor y yo creo que el electorado va a poder discernir mejor su voto en cuanto conozca la magnitud y la proyección de los proyectos políticos, de las propuestas de país que se necesita. Y sería muy saludable realmente que haya muchos debates, sí, en diferentes escenarios, lo que no hemos tenido en los últimos años, ¿no? Debates presidenciales, justamente porque el expresidente Evo Morales no quería debatir. Es decir, tenían que entre puros opositores debatir, sí, y bueno, eso le quitaba cierta fuerza, ¿no? A este espacio muy importante donde da la posibilidad al elector de medir fuerzas, proyecciones, candidaturas, etcétera, ¿no? En la medida en que no se abran más espacios para el debate, hay espacio para la guerra sucia y eso es lo que se tiene que evitar, porque al final el ciudadano, ¿por quién vota? ¿Por el que menos ensucia, por el que hace más show o porque lo ha escuchado en un debate? Estos espacios son necesarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora creo que en los próximos semanas y meses vamos a tener varios debates. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia va a hacer su tradicional foro que hace años que no organizaba, la Asociación de Periodistas de La Paz, luego los tres principales diarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que son El Deber, Los Tiempos y Página 7, ya han anunciado que van a tener la UMSA también. La UMSA va a tener otro foro, entonces yo creo que va a haber y los candidatos van a tener que asistir. Ahora ya hemos empezado a recibir señales negativas, ¿no? Camacho ha dicho que mientras esté Yanine Áñez en alguno de esos foros, él no va a asistir. Luis Arce ha dicho que también con los neoliberales no va a debatir. Pero la gente se va a dar cuenta, los que no asistan a los debates van a ser, yo creo, castigados por el ciudadano. El ciudadano quiere que debatan, queremos escucharlos, queremos verlos, saber exactamente cuáles son sus ideas, precisamente porque hay mucho desconcierto entre los votantes y no sabemos por quién votar, sobre todo quienes estamos en contra del MAS. Los que están a favor del MAS, para ellos es precisamente más fácil, claramente tienen su sigla. En realidad el MAS ha actuado bien, desde el punto de vista político de su propio partido han actuado bien. Se han unido, no ha habido división, han convencido al final a sus bases de que Choquehuanca tenía que ser segundo y no primero, etcétera, mientras el MAS ha actuado bien por ese carril y están mirando de palco cómo los opositores a ese partido se dan cabeza con cabeza y no saben exactamente a dónde apuntar. No es casual tampoco de que Luis Arce sea el candidato presidencial, ¿no? Porque estamos en un momento de ya no bonanza económica y se sigue ligando la imagen de Luis Arce con estabilidad económica, que me parece que va a ser uno de los argumentos fuertes que va a utilizar el MAS en su campaña, de decir, con el MAS has tenido estabilidad, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya es otro momento. Y todos lo sabemos, ¿no? Muchas gracias, Jimé. Gracias, Raúl. Realmente ha sido un placer poder escucharlos y sé que el ciudadano ha disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Muchas gracias por haber venido. Claro que sí, Jimena, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Peñaranda y Jimena Mercado. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Seguimos actualizando la información desde la unidad móvil y tenemos más para compartir aquí. Aguárdenos unos segundos.